Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Instituto Cervantes. Me presento brevemente, soy el director de la Cátedra de Diplomacia Cultural del Instituto Europeo de Estudios Internacionales y es esta cátedra la que ha organizado este largo ciclo dedicado a la diplomacia cultural. Digo largo ciclo porque empezamos en enero y acabaremos, esta es la penúltima sesión, acabaremos el 2 de diciembre. La verdad es que el enfoque que le hemos dado a las sesiones, 7 sesiones que hemos celebrado hasta la fecha, ha sido un enfoque fundamentalmente hacia el exterior. ¿Qué políticas se siguen? ¿Qué criterios se siguen? ¿Con qué herramientas se trabaja para darle sustancia a la diplomacia cultural, es decir, a la proyección exterior de la cultura en otros países? Ciertamente, ya en la segunda sesión, cuando reunimos aquí a los directores de las 4 grandes instituciones de la diplomacia cultural española, surgió en el debate, en el coloquio, la necesidad de echar una mirada, dirigir una mirada a las políticas interiores, qué políticas culturales se siguen en cada país y cómo se da o no una idoneidad o una sinergia, que se dice, entre lo que se hace hacia el interior y lo que se hace al exterior. No teníamos prevista una sesión de estas características y la verdad es que, bueno, pues el azar y la necesidad, creo yo, hizo que una iniciativa del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid pues se pusieran en contacto con el Instituto Cervantes y estudiáramos la posibilidad de que lo que era una iniciativa del colegio se convirtiera en una sesión más de este largo ciclo de diplomacia cultural. Y esto es lo que vamos a tener, nos lo va a presentar Antonio Muñoz Vico, que es el presidente o director o responsable de la sección de cultura del Colegio de Abogados, a quien le agradezco la generosidad que ha tenido de incluir una actividad que era propiamente del Colegio de Abogados en este largo ciclo de diplomacia cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a todos ustedes. Yo vengo en nombre como presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de Abogados de Madrid. Nosotros hemos pensado, agradecemos por supuesto al Instituto Cervantes esta mano tendida para colaborar con nosotros en esta iniciativa y, como decía Joan, hablamos de diplomacia cultural, pero hablamos también de políticas culturales en cada uno de estos países. En el Colegio de Abogados, hace unos meses organizamos una jornada donde propugnábamos un pacto de Estado por la cultura en España y los políticos españoles, los políticos de los distintos países, de los distintos partidos, lo que siempre hablaban los políticos españoles de Estados Unidos, miraban a Francia generalmente, a Reino Unido, a Italia, que son países cercanos o países de nuestro entorno, unos más que otros, pero evidentemente países todos ellos que son potencias culturales, que tienen unas políticas culturales muy definidas. Tenemos los casos francés con una política cultural de gran influjo público en cuanto a la financiación y el patrocinio de la cultura. Tenemos Estados Unidos quizá como antagonista, donde se da pie a la sociedad civil, a la iniciativa privada para que saquen adelante las industrias culturales. Y luego tenemos modelos mixtos. Quizá el Reino Unido esté más cerca de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene sus particularidades, sin duda, porque pertenece a la esfera europea. Y tenemos el caso de Italia, un país con ese patrimonio cultural tan rico, esas galerías de arte. Entonces, el objeto de esta jornada es que, dado que en España el punto de comparación siempre son otros países y las políticas culturales que se llevan a cabo en esos países, queríamos mirar hacia esos países, invitar aquí a los agregados culturales de las distintas embajadas para que nos dieran su visión de sus propias políticas culturales y también su visión de España como potencia cultural y como país donde realizar inversiones en el sector cultural. Así que, sin más trámite, voy a dar la palabra en primer lugar a Laura Puño, dado que ella tiene que abandonar la sesión un poco antes. Así que, cuando quieras, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y al Instituto Cervantes por tenerme aquí. Le pido disculpas y pido disculpas al público porque yo, en cuanto termine, me tengo que bajar del escenario porque, como lo ha comentado nuestro anfitrión, soy la directora del Instituto de Cultura y tengo un acto en el mismo dentro de media hora. Así que ha sido por el cariño que os tengo que estoy aquí en este momento. Bueno,
Me gustaría empezar un poco, antes de relatar un poco sobre los proyectos que hemos promocionado en estos años como Instituto Italiano de Cultura y como sección cultural de la Embajada de Italia, enfocar un poco lo que ha sido el talante de nuestra promoción cultural. Más de promoción cultural, me gustaría hablar con relación con España de relaciones culturales, justamente. España no solo es una potencia cultural, es la puerta para nosotros del mundo iberoamericano, sino que también es un país con el que Italia sobre todo mantiene una relación súper estrecha. Hablando en inglés se puede decir una relación people to people. Hay una comunidad italiana muy fuerte en Madrid, en Barcelona, rondando los 80.000 personas, lo que significa que son 7 veces más, porque como sabéis los números oficiales siempre son solo el séptimo que se ve del iceberg. Y esto significa que también que somos el primer país mutuamente, por ejemplo, por intercambios en el programa Erasmus. Y esta cercanía que entre nuestros dos países ha hecho que, más que por la promoción cultural, es decir, enseñar un bonito escaparate de todo lo mejor que la cultura italiana contemporánea puede ofrecer, nos hayamos apostado por las relaciones culturales, una relación en la que se desarrolla algún tipo de proyecto común, incluso apuntando a la co-creación. Muchas de estas iniciativas se enmarcan en un proyecto que es It Make es el saber hacer común entre Italia y España, que es un proyecto impulsado por la Embajada de Italia en Madrid para resaltar los valores comunes que unen nuestros dos países, a través sobre todo de iniciativas en sectores en los que están muy activos los jóvenes. El significado más profundo de It Makes es querer dar oportunidades a los jóvenes creativos de los dos países para que de alguna forma se conozcan y empiecen un camino de alguna forma paralelo o incluso alguna vez alguna iniciativa de colaboración. El proyecto se desarrolla a partir del 2017 en el ámbito de la estrategia de promoción integrada que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Vivere l'Italiana, y en varios ámbitos. Hemos empezado con el diseño, el design, como se diría en Italia, que es de alguna forma uno de los ámbitos en los que más creativos italianos viven en España, más creativos españoles se vienen a Italia para interesarse de este tema, en el que Italia siempre ha sido un país, por así decir, muy puntero. Y ya con la Embajada de Italia, en colaboración con un largo listado de entidades privadas y públicas, el Consulado General de Italia en Barcelona, la Revista de Arquitectura Interni, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAM, la Asociación de Diseñadores de Madrid y muchos más, promueve unas convocatorias denominadas El diseño, un viaje entre Italia y España. Las empresas italianas del sector se ponen en contacto con las instituciones españolas y con jóvenes profesionales activos en España, y los proyectos así seleccionados se exponen luego en el Salón del Móvil de Milán, que como saben es una de nuestras mayores iniciativas en ese sector. Seguimos, Italia es sinónimo de comida, de buena comida, de gastronomía, de vino, como todos sabéis. Entonces, el segundo proyecto de la iniciativa It Makes se desarrolla en el contexto del food and wine, de la comida y del vino. La Embajada de Italia, en colaboración con nuestra institución para la promoción del comercio en el extranjero, l'ICE, con la Cámara de Comercio e Industria y varias escuelas de cocina italiana, la Escuela Internacional de Cucina Italiana, promueven otra convocatoria para jóvenes catadores para formarse en el vino italiano. Los ganadores van a participar a un viaje de formación y residirán durante un tiempo en la Escuela Internacional de Cucina Italiana ALMA, que es una excelencia del sector, para conocer las realidades más representativas de la cultura enogastronómica italiana. Hasta aquí he relatado lo que ha estado organizando la Embajada durante estos 2 años. Nosotros, como Instituto Italiano de Cultura, hemos añadido la faceta del arte y sobre todo del arte fotográfico. Tenemos una relación de colaboración muy estrecha con Foto España, hemos sido colaboradores durante todas y cada una de las ediciones de este festival y hemos juntado el saber hacer de Foto España y de un centro interesante de fotografía italiana que es Camera, en Turín, para organizar una convocatoria, un bando que It Makes Art. La primera edición se ha desarrollado este año, el tema era Razionale e irrazionale, inspirándonos en unos versos de Pierpaolo Pasolini. Sono stato razionale e sono stato irrazionale fino in fondo, he sido racional y irracional hasta el fondo. La idea era de disponer, por así decir, de unos prismáticos para mirar a la sociedad italiana y española contemporánea, y hemos seleccionado unos jóvenes fotógrafos que han venido a España, han participado en el proyecto de Descubrimientos de Foto España, que es un visionado de portfolio, teniendo así la oportunidad los jóvenes italianos y los jóvenes españoles de darse a conocer a personalidades muy importantes del mundo de la fotografía. Y luego hemos seleccionado 2 ganadores,
de hecho, 2 ganadoras, una italiana y una española, y hemos realizado un pequeño catálogo y las hemos presentado en una ocasión a mediados de octubre, que es la Jornada del Contemporáneo, el Día del Arte Contemporáneo, que está promovido por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, la Farnesina, junto con AMACI, que es la organización que reúne a los museos italianos de arte contemporáneo. No son solo estas las iniciativas, aunque mi tiempo se va terminando. Como Instituto Italiano de Cultura hemos estado montando unos proyectos más, uno al que yo le tengo un especial cariño y que ha tenido un tempismo muy favorable porque ha caído casi en coincidencia con la entrada de Italia en Ibermedia, es el Premio Solinas Italia-España. El Premio Solinas, dedicado a Franco Solinas, uno de nuestros grandes guionistas, el guionista de la Batalla de Argel, es uno de los premio más importante que Italia tenga en el mundo del guión. Ha laureado una cantidad de realizadores, sería muy largo el listado, podría nombrar Piero Sorrentino, pero han sido muchísimos más. Entonces surgió la idea, cuando me acaban de nombrar aquí, de realizar una edición que tuviera una especial dedicación a España, y luego la hemos abierto a América Latina también, ya que hay muchísimas, como decía antes, historias que contar entre Italia y España. Hay muchísimos chicos italianos viviendo aquí, chicos y chicas españoles viviendo en Italia, hay mucha colaboración a nivel de empresas, hay mucha historia compartida. Entonces, ha sido natural crear un premio para argumentos de guiones que tiene como lema que estos guiones tienen que estar pensados para la coproducción entre Italia y España, y si es posible, si es viable, si la historia lo permite, también la coproducción con Iberoamérica. Y hemos tenido unos resultados interesantes. En 2016 la primera edición ha recibido 84 proyectos en total, luego se hemos ido subiendo y bajando, pero siempre nos hemos mantenido en un nivel muy interesante, rondando las 100 participaciones. Y ahora, por ejemplo, uno de los proyectos que se presentan, esa es una noticia de hace muy poco, en el proyecto de coproducción entre empresas italianas y andaluzas del Festival de Cine Europeo de Sevilla, es uno de los proyectos que hemos galardonado en la primera edición del Premio Solinas. Entonces, si hay guionistas por allí o si tenéis una especial relación en el mundo del cine, se puede participar en italiano o en español, traducimos al otro idioma el proyecto, y yo creo que es una bonita ocasión para que nuestras empresas de cine entren en coproducción de una forma que no sea el llamado europolpettone, que no sabría bien cómo traducir, pero son estas películas europeas en las que un personaje tiene una nacionalidad totalmente así, que no tiene ningún sentido a nivel de historia, pero porque se ha logrado la coproducción en otro país. Voy a terminar mencionando 2 proyectos más: los encuentros entre editores y los encuentros entre productores, editores de casas editoriales de literatura italiana, de ensayo, de narrativa, de poesía italiana y española. Organizamos unos encuentros desde hace 4 años. Hemos tenido un interés creciente por parte de las empresas editoriales italianas que se presentan a los operadores españoles. La última edición fue el 29 de octubre y tengo que decir que es un proyecto que me gustaría ver crecer y ver desarrollarse más. Lo mismo hacemos para los productores italianos y españoles de cine y televisión en el marco del Festival de Cine Italiano de Madrid, que ya está a punto de estrenarse porque empezamos el 22 en los cines Renoir Princesa. Por último, como podríamos hacer sin promocionar a la dramaturgia, España tiene una gran tradición de promoción de la dramaturgia. El Centro Dramático Nacional es una realidad muy interesante. Nosotros no tenemos instituciones parecidas. El teatro italiano ha sido un teatro de realización, de dirección, muy hibridado con la performance en los últimos 20 años, con grandísimos nombres. Pero en ese sentido creo que es muy interesante hacer que se relacionen nuestros jóvenes dramaturgos, sobre todo con los dramaturgos españoles, porque la política de promoción que se ha realizado aquí podría abrir puertas a colaboraciones. Así que hemos desarrollado una colaboración muy estrecha con el Centro Dramático Nacional. Los hemos juntado con una de nuestras excelencias en el tema de la dramaturgia, que es el Premio Riccione Teatro, que existe desde los años 40, al que han participado muchísimos autores, no solo dramaturgos, sino también autores literarios. Hemos realizado una mise en scène en el Teatro Valle Inclán de los ganadores de las últimas ediciones del premio. Hemos realizado un encuentro de dramaturgos con el Salón del Libro Teatral el mes pasado, en octubre, juntando dramaturgos italianos y españoles. Y vamos a seguir el año que viene con una segunda edición de Nueva Escena Italiana, que es como se titula el proyecto de representación aquí de nuevas piezas italianas de dramaturgos italianos con actores españoles para que se den a conocer en la escena española.
Aquí voy a terminar subrayando una vez más lo que decía empezando, es decir, que la idea no es solo de promocionar Italia en España, es que los artistas italianos y los artistas españoles, los creativos italianos y los creativos españoles emprendan un camino común. Yo creo que ha llegado el momento en nuestras relaciones culturales ya de ir de alguna forma, de esta manera, podríamos decir, de la mano. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a... Nada, gracias, Laura. Vamos a dar paso a continuación a Anne Luyó. Anne es consejera cultural y directora de la Embajada Francesa y directora del Instituto Francés en Madrid. Estudió Ciencias Políticas en Estrasburgo, es diplomática de carrera y además estudió Historia del Arte. De ahí su vinculación con la diplomacia cultural. Además, trabajó en el Fondo de Apoyo a la Diversidad Cultural. Sin más preámbulos, te agradezco mucho la intervención. Anne, cuando quieras. Muchas gracias al Colegio de Abogados, muchas gracias al Instituto Cervantes. Alimentar siempre esta discusión muy útil sobre la diplomacia cultural. Creo que la diplomacia cultural es la parte de la diplomacia que se dirige a la gente, ¿no? Que se dirige a las sociedades. Por eso es muy importante hablar de este tema y me parece excelente que el Instituto Cervantes con el colegio hayan propuesto este encuentro. Bueno, para hablar de Francia, siempre se habla de la política cultural de Francia bajo esta palabra de excepcionalismo, excepción cultural francesa. Y realmente, finalmente, la política cultural en Francia se construyó como una excepción, como una gestión excepcional en el seno del Estado francés desde 59 y Malraux. Pero lo que llamamos o fue llamado excepción cultural francesa realmente empezó en los años 80, ¿no? Como la mayoría de vosotros, imagino, lo sabéis, con la llegada de un importante ministro de Cultura, Jack Lang. Y Jack Lang finalmente no rompió completamente, ¿no? Con lo que se había hecho antes. Él amplió de forma muy espectacular el presupuesto del ministerio y también todos los recursos que ya existían para apoyar la creación. Entonces, finalmente, con él, ¿cuáles fueron las principales leyes? ¿No? Porque se habló, creo que el pedido era también de hablar de cómo se construye el edificio, ¿no? Jurídico de las políticas culturales en los distintos países. Entonces, sí, solamente se autodefinió también, hubo una definición en un comunicado del Ministerio de Cultura en 82, lo que fue interesante, que es la excepción cultural, es otorgar un trato excepcional. Excepción cultural es otorgar un trato excepcional que permita a los gobiernos establecer medidas de protección y apoyo para las industrias culturales, subvenciones a la creación, la producción o la distribución. Esto es interesante ver que este texto era así en los años 80 porque finalmente es el fundamento también más tarde de las políticas europeas y finalmente de la Convención de la UNESCO, ¿no? Sobre la diversidad cultural. Entonces, no estoy diciendo que Francia fue al principio de todo eso, fue con muchos otros países que tenían también unas preocupaciones del mismo índole, pero es interesante ver que finalmente esta política nacional después desembocó en compromisos internacionales y para mí es lo más importante. Creo que la diplomacia cultural y las políticas culturales no pueden quedarse dentro de unas fronteras nacionales porque la cultura es ante que todo una relación. La cultura es relación, entonces pienso que tiene que salir de sus fronteras mentales, históricas, religiosas, etc., ¿no?
Entonces, en el marco de esta definición de 80 y de 82, entonces no voy a describir todas estas leyes, pero por supuesto el sistema de financiación del cine fue la primera ley en Francia, que fue realmente la ley un poco madre de todas las leyes que construyen, que conforman la excepción cultural francesa. Entonces el sistema de financiación del cine es muy sencillo, ¿no? Era un sistema de varias tasas, por ejemplo, en las entradas en el cine, en las presentaciones de las películas en las televisiones, para conformar un fondo que podía apoyar proyectos de escritura. Esto fue realmente nuevo, no solamente producción, sino escritura de escenarios, ¿no? de películas, escritura de producción, de distribución y finalmente de exportación también del cine francés. Después vino la música, entonces fue exactamente lo mismo, ¿no? Una organización de varias tasas, ¿no? 12 o 13 tasas distintas que alimentan un fondo de apoyo a la producción, a las industrias musicales, especialmente entonces un apoyo enfocado a los labeles independientes, de label, ¿no? Sí. Los sellos, sí, por supuesto, los sellos independientes, gracias. Después, bueno, estos son los fondos de apoyo. Hay también un fondo de apoyo al teatro independiente, por ejemplo. Entonces, hay estos sistemas de financiación de la creación. Y la otra herramienta muy importante son, por supuesto, las cuotas, que después vamos a encontrar también el derecho europeo en las políticas europeas, culturales europeas. Por ejemplo, las radios deben presentar 40% de canción francesa o francófona o grabada en Francia o en un país francófono. Lo interesante es que ampliamos también esta ley, ¿no? sobre las cuotas musicales a la francofonía. Esto vamos a hablar, después voy a hablar de la diversidad cultural, que es un punto muy importante. Y la mitad de estos 40% debían ser los nuevos talentos. Y hay un texto sobre los nuevos artistas, ¿no? Para no, por supuesto, limitarse a presentar Piaf, Brassens, etc., ¿no? Esto era muy, muy importante. En las televisiones 60 hay una cuota elevada de 60% de obras europeas, siendo 40% en lengua francesa, pero que pueden venir de otros países de la francofonía. Ahora se ampliaron también a las coproducciones europeas, lo que es muy interesante porque las coproducciones, vamos a hablar después de lo que se hace con España, a menudo salen, ¿no? de su país de origen. Por supuesto, después finalmente se complementó estas leyes importantes de apoyo a la creación con una ley de mecenazgo de 2005, ¿no? de Jean-Jacques Ayagon, que fue una ley muy importante porque permitía a una empresa exonerarse hasta 60% de su apoyo, ¿no? de su mecenazgo, de su impuesto, ¿no? Entonces, esto fue absolutamente clave también para permitir el desarrollo de estas políticas culturales. Entonces, bueno, la excepción no podía quedarse excepcional, porque si no, finalmente no iba a lograr su objetivo, y entonces ha evolucionado. No voy a hablar de esto, me parece importante hablar de eso y no de las políticas
patrimoniales, que son muy importantes, ¿no? Porque la mitad del presupuesto del Ministerio de Cultura se dedica a mantener el enorme patrimonio francés. Es un tema, bueno, es fantástico, pero es también un peso, ¿no? para las políticas culturales, algo que España conoce bien, que Reino Unido, por supuesto, también conoce muy bien la cuestión de cómo dividir, ¿no? el apoyo, cómo reflexionar sobre el papel de las políticas culturales entre patrimonio y apoyo a la creación. Entonces, ¿cómo evoluciona la excepcionalidad, esta excepción cultural francesa? Primero, y creo que mis compañeros de mesa van a compartir totalmente esta observación, los actores cambian. En Francia, como en otros países, los actores de las políticas culturales cambian. Yo hablo del público, el público cambia. Durante mucho tiempo el público era el famoso 14% de la población que tenía un nivel de educación bueno, un poco superior a la media, ¿no? Ahora realmente hay un público mucho más amplio, mucho más diverso. Hay que entender qué quiere, cómo puede participar este público a la vida cultural y finalmente también a las políticas culturales. Los actores también se descentralizan. Francia es este país muy centralizado que puede ser útil en términos, por ejemplo, de políticas culturales. Esto ayuda, ¿no? Tener un gran ministerio de cultura, pero también a la hora de adaptar las políticas a los territorios era también un problema. Entonces hay mucho más actores, las regiones, los departamentos, las ciudades francesas se involucraron mucho más en la vida cultural. Entonces la vida cultural francesa se volvió mucho más plural de lo que era en la época heroica de Malraux. Y finalmente, por ejemplo, sí, el apoyo del Estado a la cultura son 13,9 mil millones de euros, ¿no? Y ahora las colectividades territoriales, regiones, etcétera, son casi 8. Entonces, más de la mitad, lo que es muy interesante, muestra una evolución bastante importante. Y finalmente contribuyen a la vida cultural cada vez más los actores privados, ¿no? Hasta en Francia. Entonces, por esto yo pienso que no podemos, sería un poco simplificar, oponer las políticas. Creo que todo el mundo está buscando un camino porque es en una época muy distinta. Con la revolución digital debemos encontrar otros caminos. Y en Francia también ahora 25% de los actores de las políticas culturales en Francia son actores privados y muchos de ellos pequeños, ¿no? Entonces, start-up, empresas culturales. Y esto, por supuesto, cambia también las políticas culturales. Por ejemplo, la última definición de las grandes tareas del Ministerio de Cultura había, en primer lugar, apoyar, contribuir al desarrollo de la educación artística, lo que no era antes, ¿no? La educación era cosa del Ministerio de Educación. Entonces, una participación es absolutamente necesaria de la ciudadanía. Segundo, fomentar las iniciativas culturales locales y privadas. Entonces, esto es el Ministerio de Cultura francés, ¿no? Es interesante ver que el Ministerio también se autodefine, lo logra, esto es otra cuestión, pero se propone apoyar también iniciativas culturales de las cuales él no es el autor, ¿no? Tercero, se ocupar del desarrollo de las industrias culturales y finalmente contribuir con otros ministerios como el Ministerio de Asuntos Extranjeros, el mío, contribuir a la proyección de la cultura
de la cultura y la creación artística francesa y de la francofonía en el mundo y contribuir al diálogo intercultural, lo que es muy importante, por supuesto. El segundo elemento muy importante de evolución es el pasar de la palabra excepción a pasar a la palabra diversidad. Hoy no hablamos más de excepción cultural, hablamos de diversidad cultural. Francia es un país que contribuye mucho a la diversidad cultural del mundo, en particular en la francofonía. Se puede criticar. Hay críticas, por supuesto, de neocolonialismo. Muy bien, creo que la crítica es la base también de la cultura y la crítica es también una materia prima de la cultura. Entonces, pero por lo menos esto existe, ¿no? La Organización Internacional de la Francofonía, TV5 Monde, un gran programa de apoyo a la creación que se llama África y Caraïbes en creación, África y Caribe en creación, y en 2020 Francia va a organizar una gran temporada cultural sobre las culturas contemporáneas africanas, las que no tienen justamente acceso al mercado internacional, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy buenas, cosas menos, pero es interesante ver que la diversidad cultural es una base muy importante de la política cultural en Francia. Es una base indispensable de la política cultural europea. Bueno, 89, la directiva TVSF, ¿no? Y todos los mecanismos de apoyo a la producción cultural, especialmente en cine y en televisión, los mecanismos conocidos bajo la palabra media, ¿no? Y la famosa recomendación de cuotas de obras europeas en todos los países miembros, entonces que es absolutamente una base no para una política o una cultura europea, sino una base para justamente un diálogo muy fructífero, ¿no? Entre las culturas que conforman Europa. Y finalmente la resolución, yo paso rápidamente, del Consejo de Ministros Europeos de 93 que apoya realmente la cuestión de las cuotas y de los fondos de apoyo a la creación en Europa. Y termino, por supuesto, esta pequeña presentación de los cambios, ¿no? De la diversidad cultural con la famosa Convención de la UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales de 2005, que es absolutamente fundamental, que no está conocida lo necesario. Es una convención que es indispensable, creo, para desarrollar cualquier política cultural que pueda susceptible de defender la diversidad cultural. Bueno, su objetivo es muy sencillo, es reafirmar que un bien cultural no es un bien comercial como los demás. Y esto es, con nuestros amigos americanos tenemos una pequeña diferencia, pero hacemos muchas cosas juntos, a pesar de esta pequeña diferencia de interpretación de lo que es un bien cultural. Finalmente, el tercer elemento de cambio es la revolución digital y las políticas culturales, por supuesto, deben adaptarse a la revolución digital y es para mí también una oportunidad para expresar mi gran satisfacción porque hemos en el marco de la Unión Europea adoptado en abril de este año la directiva, ¿no? Sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, que es una directiva absolutamente esencial para proteger los derechos de los artistas en las plataformas digitales, porque se veía una
empeoramiento, ¿no? muy grave de los derechos de los autores en las plataformas digitales, y me parece que con esa directiva tenemos una herramienta europea para defender la creación y los creadores en Europa. Y yo debo decir que en esta directiva nuestros primeros aliados en esta lucha fue España, ¿no? España y Francia fueron realmente los dos países que defendieron este punto de vista en el marco de la Unión Europea. Tenemos muchas otras oportunidades de cooperación con España. Ya hablé de la cuestión del patrimonio. Creo que debemos desarrollar otro tipo de aproximación al patrimonio, debemos desarrollar también una relación también entre patrimonio y revolución digital. Entonces, esto creo que hay iniciativas muy interesantes en España que podemos compartir. Con España compartimos también el concepto de lengua mundo, ¿no? Son dos lenguas que no son la lengua mundo, la lengua universo que es el inglés, pero que son lenguas presentes en el mundo a través de la francofonía, a través de América Latina, y nuestras lenguas son vectores absolutamente indispensables de defensa de la diversidad cultural. Entonces, hablamos mucho con España sobre este tema. España tiene una ley de cine muy parecida a la ley francesa. Hacemos muchas coproducción especialmente con países latinoamericanos. Hay muchas coproducciones, entonces muchas películas latinoamericanas se hacen gracias a las leyes de coproducción en Francia y en España. Finalmente tenemos también leyes de libro muy parecidas y con objetivos también parecidos, ¿no? Porque nuestras editoriales venden más allá de Francia, las editoriales españolas venden también más allá de España, y creo que debemos trabajar juntos aún más que hoy sobre la diversidad como diversidad de pensamiento, que es un reto indispensable hoy día, la diversidad de pensamiento. Bueno, entonces perdón por haber sido un poco larga, demasiado larga, pero algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, Anne. Has cubierto nuestras expectativas por el peso que tiene Francia en la cultura de Europa continental, sobre todo. Y efectivamente lo que observamos es que desde Francia, con ese Ministerio de la Cultura centralizado, con esta descentralización de la que hablamos ahora también en inversión, pero al final sí que hay una política cultural dirigida, de alguna forma diseñada, incluso en todas estas iniciativas o el fomento de la iniciativa privada, se dirige y se diseña desde arriba con una ley del mecenazgo que nosotros envidiamos mucho en España. Y vamos a pasar ahora al otro polo, a Estados Unidos. Nos fascina desde Europa continental, por supuesto, Estados Unidos, con su mercado del arte en Nueva York, que el de Londres tampoco se queda atrás, con su industria de Hollywood, con tanta creación y tanto dinamismo cultural en Estados Unidos, que llega no solamente a Europa, sino a todo el mundo, y que siempre se mira con admiración. Y sin embargo, es muy curioso porque yo estuve haciendo el ejercicio y la típica búsqueda en Google de US Culture Policy, y me aparecía un US Department of Arts and Culture, que realmente no es nada y que dice que no es una agencia gubernamental. Lo deja muy claro desde el principio, porque el sistema es completamente distinto. Entonces, pues nos encanta tener aquí a Anna Duque-Higgins, que es la agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, para que nos ilustre sobre las políticas culturales o cómo funcionan las industrias culturales en Estados Unidos. Muchas gracias, Anna. Gracias, Antonio. Y gracias al Colegio de Abogados y el Instituto de Cervantes para invitarme. Es un placer estar aquí y hablar sobre la cultura de Estados Unidos.
¿Cómo podemos definir la cultura de Estados Unidos? Es Coca-Cola, es Netflix, Hollywood, McDonald's, Nike, Harvard, The New York Times, los Yankees de béisbol, la Estatua de Libertad, gracias a Francia, el Golden Gate Bridge, Google, Microsoft, Apple, Disney, Bugs Bunny, el Capitán América, Los Simpson, Las Vegas, Levi's, William Faulkner, Mark Twain, Ford, Elvis, the Empire State Building. Bueno, tienen la idea. Nuestra cultura americana está en todos los aspectos de nuestras vidas y así que se preguntarán ¿para qué diablos me paga a mí un sueldo el gobierno de Estados Unidos si nuestra cultura no necesita promoción alguna? Es una buena pregunta. Algunos piensan que al no contar Estados Unidos con una cultura administrada por un poder central y sin un ministerio de cultura, como ocurre en Europa, no tenemos una política cultural. Esto no es cierto. De hecho, nuestra ventaja es que no solo tenemos una política, sino varias. Nuestra historia, que ha sido moldeada por la inmigración, la tecnología, los sistemas y valores fundacionales, la política y tantas cosas más, ha creado políticas culturales muy dinámicas. Hemos creado una multitud de organizaciones sin ánimo de lucro y agencias gubernamentales dedicadas a la cultura y a su transmisión. Entre ellas están Estadounidenses para las Artes, el Comité Presidencial sobre las Artes y las Humanidades, la Fundación Nacional para las Humanidades, la Fundación Nacional para las Artes, el Instituto de Servicios Museísticos y Bibliotecarios, y mi propia organización, la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado. Para no tener una política centralizada no está mal. El Congreso de Estados Unidos creó la Fundación Nacional para las Artes y la Fundación Nacional para las Humanidades en 1965 como agencias independientes del gobierno federal y se dedica a fomentar la excelencia en las artes, tanto nuevas como establecidas. Genera y acerca las artes a todos los estadounidenses y a la vez lidera la educación artística. Además, se centra en apoyar la investigación, la educación, la conservación y los programas públicos en humanidades. Ofrece subvenciones a instituciones culturales, tales como museos, archivos, bibliotecas, universidades, televisiones públicas, emisoras de radio y también a programas académicos. Ambas organizaciones desempeñan su trabajo a través de colaboraciones con agencias estatales, líderes locales, otras agencias federales y el sector filantrópico. La creación de una fuente centralizada de financiación fue un paso aplaudido por aquellos que querían que el gobierno federal se involucrara más en la promoción de la cultura, a la vez que contentaba a los que querían que el control sobre esas organizaciones fuese más local y descentralizado. El paraguas legal para estas instituciones, como dije antes, es Ley del Congreso de 1965, que indica con claridad que aunque el progreso nacional en el campo de las humanidades y las artes es responsabilidad del sector privado y los gobiernos locales, también es de interés para el gobierno federal. Además, estipulaba que los fondos públicos aportados por el gobierno federal deben servir una finalidad pública. Esta frase sigue siendo polémica para muchos estadounidenses, sobre todo en cuanto a las artes. El objetivo principal de la ley era ayudar a crear y mantener la libertad de pensamiento, imaginación e innovación, además de facilitar el desarrollo del talento creativo. Sin embargo, una cosa que no hace la ley es aportar fondos para la promoción de la cultura estadounidense a nivel internacional.
Dicho eso, volvamos a mi papel como agregado cultural. De hecho, mi trabajo no implica promocionar la cultura de los Estados Unidos, sobre todo aquí en Europa, aunque a veces me veo en la necesidad de defenderla, sino en encontrar formas de promocionar y apoyar la política exterior de los Estados Unidos en áreas que son de importancia bilateral e incluso global. Un tema que sé que interesa al público aquí presente, además de a nuestra embajada, es el de la protección de los derechos de propiedad intelectual y industrial, sobre todo en cuanto a la cultura y las artes. El desarrollo y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual hace posible que Estados Unidos siga siendo uno de los países más innovadores del mundo. Los científicos, ingenieros y emprendedores estadounidenses inventaron el microchip, crearon el Internet, inventaron el smartphone, empezaron la revolución biotecnológica, enviaron a astronautas a la Luna y salvaron millones de vidas mediante el uso de medicamentos punteros. Los artistas creativos de Estados Unidos, sean escritores, músicos, directores de cine, gamers, han cautivado la imaginación de gente de todo el mundo. Durante décadas, Estados Unidos ha jugado un papel crucial en el desarrollo de reglamentos internacionales y sigue considerando la protección de propiedad intelectual e industrial como una prioridad dentro de nuestras relaciones con todos los otros países. Aquí en España trabajamos con nuestros homólogos en el gobierno, con el sector privado para aumentar el conocimiento de los españoles sobre las consecuencias económicas y sociales de infringir las leyes de propiedad intelectual e industrial. Apoyamos los esfuerzos del Gobierno de España en luchar contra la piratería y la venta de falsificaciones, incluso a través de la educación y la defensa de estos derechos. Hace 2 años mi oficina enviamos a representantes españoles de comisiones de propiedad intelectual, cuerpos policiales, el Congreso y la sociedad civil a Estados Unidos para intercambiar mejores prácticas en la protección de la propiedad intelectual en la era digital. También hemos defendido la creación de una unidad especial de la Fiscalía que pueda abordar de forma eficiente los casos criminales de robo de propiedad intelectual. Incluso trajimos a una banda de hip hop el año pasado de Estados Unidos para hablar con jóvenes en universidades y institutos sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y no descargar música de forma ilegal. Estos esfuerzos garantizan la sostenibilidad de las industrias creativas, industrias en que España también lidera a nivel mundial. Esto es solo un ejemplo de la política exterior prioritaria para la embajada. Este trabajo no supone promocionar la cultura estadounidense, sino ayudar al público extranjero a entender nuestras políticas y a veces apoyar nuestras políticas. También tenemos programas sobre la importancia de la OTAN, la cooperación entre las fuerzas militares de España y Estados Unidos, sobre el aumento de comercio entre los dos países y cooperación bilateral con respecto a la situación en Venezuela. Por supuesto, un entendimiento más profundo de la historia y la cultura de Estados Unidos suele ayudar a la gente a comprender el contexto detrás de nuestras políticas. Por esta razón, seguimos trabajando para promocionar el entendimiento mutuo, normalmente a través de intercambios profesionales, educativos o culturales. Sabemos que a pesar del poder y alcance del gobierno de Estados Unidos, nuestras actividades de diplomacia pública o actividades culturales son y serán solo una pequeña parte de toda la información que reciben a diario los ciudadanos de todo el mundo. Así que nos enfocamos en nuestras prioridades en política exterior y utilizamos la diplomacia pública para promocionar los ideales estadounidenses y potenciar nuestros intereses estratégicos, ya sea a través de la cultura estadounidense o no. Bueno, esto es un resumen y encantada de responder a preguntas más tarde, pero es el resumen. Perfecto. Entonces, gracias.
Muy interesante, muchas gracias, Ana. Y ahora vamos a dar la palabra a Mark Howard. Él es director del British Council y también agregado cultural del Reino Unido en España. Nos va a dar otra visión, la última parte de la mesa. Muchas gracias. Bueno, Howard. muchísimas gracias, ¿no? Tenía una presentación. Sí, bueno, y como yo voy último, pensaba que sería bueno darles un poco de estimulación visual también, no solamente escuchando, ¿no? Aunque era muy interesante, no quiero decir, pero pensaba algunas fotos también para ya también hablar acerca de cómo vemos la parte cultural en el Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Esto? Sí. Perfecto. So it's all about arts. Esta foto me gusta mucho, ¿no? ¿Puedes ver el foto? No sé, esto es en Londres, no sé si ustedes conocen ese lugar, se llama Millennium Bridge, y esto fue diseñado por Norman Foster en el 2001 para celebrar el nuevo milenio. Al fondo, no sé, ustedes pueden ver, esto es muy famoso también, ¿no? ¿Saben cuál es ese edificio, no? St. Paul's, entonces St. Paul's Cathedral, y eso por el arquitecto Christopher Wren, más o menos en el 1675, creo, ¿no? Era por ahí, algunos saben mejor que yo, seguro, ¿no? Después de un gran incendio que tuvimos en Londres, hicieron este edificio tan maravilloso allá. No sé, ustedes saben también que este puente era destruido completamente y atacado en el año 2009 por Dementors. No sé si ustedes saben de los Dementors, ¿no? Entonces los Dementors atacaron este puente completamente, estaba destruido, por lo menos solamente en la película, ¿no? Entonces esto era de Harry Potter. ¿Cuál era? Harry Potter and the Half-Blood Prince, ¿yeah? Entonces, en esta foto podemos ver un poco de diseño del Reino Unido, arquitectura, películas también y literatura, ¿no? Y también porque destruyeron no solamente en la vida real, pero en la manera digital, ¿no? Entonces, toda esa foto muestra para mí un poco de la fuerza de las industrias creativas en el Reino Unido, creo, ¿no? También un poco de historia, porque, bueno, somos el Reino Unido, historia es lo que hacemos, creo que también, ¿no? El futuro también, voy a hablar del presente, el futuro, pero un poco de historia también. El British Council fue fundado a finales de los años 30 y, claro, como somos británicos no tenemos un mission statement, tenemos un Royal Charter, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, un decreto real, y el decreto real era hecho en el 1940. ¿Ya? Entonces, yo estaba pensando de estos funcionarios ya en Londres, ya escribiendo para que el rey pueda firmar, porque era rey en ese entonces, haciendo ese decreto real en 1940, que hablaba del conocimiento y entendimiento entre las personas del Reino Unido y las personas de otros países a través de la cultura. Entonces es un papel muy llamativo, para mí muy importante, ¿no? Entonces, hablando de la importancia de la cultura, y está haciendo eso en 1940, ¿ya? Y yo estaba imaginando a esas personas ahí, mientras que las bombas realmente caían. En 1940 era, supongo, que el momento más duro para nuestro país, más oscuro, como habla Churchill. Y en este momento, alguien ahí decidió, mira, vamos a crear una organización, ¿para qué? Para crear vínculos y puentes entre países y entre personas en estos países, hablando de la cultura. Entonces, yo personalmente siento muy orgulloso de que mi país puede ser una cosa así en un momento tan difícil, ¿no? Hay otras ocasiones en que no estoy tan orgulloso de mi país, tengo que decir, pero bueno, en este caso sí, y creo que muestra muy importante la importancia de la cultura realmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una, como el Estado puede promover la cultura, yo creo que para nosotros la cultura es una cosa internacional y siempre ha sido para nosotros compartir y usarlo como puente. Y como han hablado antes, puede ser el idioma, puede ser nuestra educación, puede ser la cultura en sí, pero lo más importante es ese intercambio, ¿no? Y no solamente a nivel gobierno a gobierno, pero people to people. Hemos siempre hablado de eso, ¿no? Para mí la cultura empieza y termina con las personas realmente, ¿no? Bueno, hablando un poco del presente, aquí podemos ver, bueno,
el sector creativo en el Reino Unido. A la izquierda puedes ver algunos números que son enormes realmente: 37 billones en bienes y servicios, 22 billones en servicios, 15 billones de libras en servicios digitales. Esto es solo exportación, ¿ya? Ahora es más o menos 5% de la economía del Reino Unido en ese área, ¿no? Entonces, empezamos con orgulloso porque es algo bien, es algo bueno, ¿no? Pero también es algo muy importante para el bienestar de mucha gente, ¿no? Hablando de empleo, es una cosa como 2 millones de trabajos en este sector ahorita, ¿no? 12% de las empresas en el Reino Unido están en este sector. Entonces, es un sector muy, muy importante hoy en día para el Reino Unido y también para compartir estos conocimientos que tenemos, ¿no? Quiero también ver a la izquierda 3 puntos que yo creo que son muy importantes, ¿no? Y ustedes tienen que ayudarme con una traducción que ya no sé, he preguntado a mucha gente, entonces ya vamos a tener competition, ¿no? Para ver cómo dice esa palabra, ¿no? Primero es la definición de arm's length, ¿no? Arm's length, en inglés, esto es el arm's length, ¿no? Es que esto es la distancia, ¿no? Entonces puedo tocar, pero hay una distancia, ¿no? Y arm's length en inglés significa como independiente, pero no es completamente independiente, ¿no? Es como vinculado, pero no vinculado, ¿ya? Es como cerca, pero no muy cerca, porque estamos arm's length, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se dice en español? ¿Autónomo? Bueno, voy a seguir con arm's length, creo, ¿no? Porque no me gusta eso, ¿no? No, pero está muy bien. Entonces, una organización autónoma, ¿no? Entonces, como el BBC en Inglaterra, el British Council, y en ese área trabajamos mucho, en un sentido, entre los dos ejemplos ahí, no exactamente, pero porque el Estado para nosotros sí tiene un punto muy importante, pero en los partidos políticos, el Parlamento no tanto, ¿no? Es del Estado, pero no es de los políticos, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Es por eso que yo puedo hablar un poquito mal de mi gobierno sin el pobre embajador no puede decir nada, ¿no? Entonces, esto es la diferencia, ¿no? Aunque no puedo hablar muy mal, ¿no? Y menos ahora, entonces, pero bueno, puedo ser un poquito más honesto, creo, ¿no? De estas cosas, ¿no? Entonces, este arm's length es muy importante, ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto que ustedes pueden ver ahí es el compromiso muy, muy importante del sector cultural por el cambio social y la diversidad. No es una cosa adicional, es parte de la cultura. Es un herramienta, yo creo, para promover el cambio social y la diversidad. Y esto es un poco radical, yo creo, ¿no? Pero esa parte me gusta. Es por eso que el gobierno no debe estar ahí demasiado, ¿no? Porque es una cosa que tiene que ser creativa y tiene que venir de abajo, con el apoyo del sistema, pero esa cosa para mí es algo muy, muy fundamental para un área que crece y tiene un crecimiento más orgánico, digamos. Y finalmente, porque es muy importante el dinero, es que el financiamiento utilizamos el National Lottery, que es un poco, bueno, ya polémico, pero bueno, así es, hemos utilizado eso, y organizaciones como el Arts Council, que es una manera también arm's length, de apoyar, pero tampoco estrangular. ¿Yeah? Yo creo que es muy importante tener la diferencia, ¿no? El siguiente, con eso me gusta el foto más que nada. Es para decir que, mira, es una explosión, ¿no? El Creative Exports are the UK's calling card to the world. Yo creo que es muy importante hablando de la diplomacia, ¿no? Esto es la carta de presentación. Estamos conocidos, como los Estados Unidos y Francia igual, ¿no? Conocidos por esa parte, ¿no? Por esa parte creativa. Creo que es muy importante y muy necesario para nuestra imagen, ¿no? Bueno, las cosas un poquito más aburridas o más serios, digamos, desde el 2018, las industrias creativas son parte de la policía nacional de la industria, ¿no? Entonces, el gobierno también reconoce la importancia de ese sector y yo creo que eso es algo también entre los dos sistemas. Hay que tener un poco de framework para eso, ¿no? Podemos ver aquí también a la izquierda el tamaño, realmente es casi 100 billones de libras que generan ese área, ¿no? 2 millones de empleos y la exportación también muy importante para la economía. Palabras a la izquierda que me gusta, innovación. Hay que promover la innovación a través de la industria creativa.
acceso a la inversión, a skills, a conocimiento, eso también son cosas muy, muy importantes. Aquí, bueno, son varias de las prioridades que podemos ver. No quiero ir a todos, pero el segundo, por ejemplo, que es Fostering Innovation. La innovación es una cosa muy, muy importante en esa área. La otra cosa es colaboración. Yo creo que las industrias creativas siempre buscan colaboración internacional, mucho más que otras áreas, ¿no? Entonces es un área que tenemos que promover más que nada porque hay mucha colaboración internacional. La tercera parte es educación. Es un área donde se puede educar, se puede promover los herramientas que los jóvenes más que nada necesitan en el área digital, por ejemplo. Y al final, la inclusividad. Eso es hablamos mucho de la importancia de SR, de innovación e inclusión en todo, ¿no? Al nivel central tenemos el Departamento Digital, Culture, Media and Sports. Esto sí es del gobierno, pero también es arm's length. Es que no habla de policías políticos de un partido a otro, es mucho más como neutral y parecemos que esto está muy importante. Ofrece apoyo directo, por ejemplo, the Tate Museum. ¿Cuántos han ido al Tate? Es muy lindo, muy bonito. Esto sí recibe dinero directo. The National Portrait Gallery, que está enfrente del British Council en Trafalgar Square, también eso recibe directamente dinero del Estado. Es gratis, son gratis para entrar también, que me parece muy importante. Entonces hay que apoyar en cosas así. Pero también es más para coordinación. Y yo creo que esto es coordinar los recursos que hay, es muy importante. El otro que tenemos es el Arts Council, más o menos igual, no es un lugar, es una organización que también busca coordinar más que nada, no decir lo que tenemos que hacer o lo que hay que hacer en las cosas, es dar los recursos cuando son necesarios, coordinar más que nada. Otra cosa que ya, esto es interesante aquí. Hemos tenido 20 años de descentralización, ¿ya? De Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra. Ya sé que es un poco polémico aquí en España ahorita, ¿no? Pero en la cultura hablamos de eso mucho. Entonces, Escocia tiene su propio Creative Scotland, ¿ya? Tiene Scottish Enterprise, hay Arts Council de Gales, de Wales, ¿no? Entonces, hay mucha descentralización. Y por eso que puedes ver también que no todo el dinero va a Londres, mucho va a Escocia, mucho va al norte. Yo creo que lo bueno de las industrias creativas también es que apoyan a algunas de las regiones que ya tienen menos recursos o menos trabajos. Eso es una cosa muy importante, yo creo que también. Entonces es otro área. Finalmente, financiación, puedes ver ahí, es un modelo entre los dos realmente, ¿no? Ya puedes ver 42% es público, privado es 21%, no tengo mis gafas, no, 37%, y luego es como dinero que ellos hacen ellos mismos, ¿no? Entonces es un modelo un poco más balanceado, yo creo, ¿no? Entre el Estado sí tiene que dar algo, ¿ya? Pero tampoco todo, ¿no? Esto al final es el impacto, el retorno sobre inversión es muy alto, crecimiento, ingresos y empleo, mucho empleo. Y esto creo que es muy importante también. Y son trabajos, ya leí un estudio, 87% de los trabajos son future-proofed, ¿ya? Entonces, cuando ya vienen las nuevas tecnologías, van a seguir con estos trabajos, ¿no? En otras áreas, ya no van a existir estos trabajos en el futuro. Pero en esa área, dicen 87% de estos trabajos van a estar en 10 años o en 20 años, ¿no? Entonces hay un future proofing en este tipo de trabajo que para mí es muy importante, ¿no? Para terminar, al nivel, digamos, de la imagen del país, porque yo creo que la cultura tiene mucho que ver con la imagen. El Reino Unido es el cuarto nación mejor valorado por su sector creativo. Los alemanes que no están, siempre van primeros en eso, ¿no? Que está muy bien. Canadá, creo que está, no, Japón. Y globalmente el Reino Unido es en tercer puesto, por eso del branding. Los Estados Unidos en el séptimo puesto, Francia en el cuarto. Entonces es un área muy importante para la imagen y el brand.
de nuestro país. Entonces, como ya para terminar, Reino Unido es un lugar interesante, excitante para la cultura contemporánea, como el cine, la música, las artes, la literatura y Harry Potter. Entonces, gracias. Muchas gracias, Howard. Muy interesante. Pues vamos a dar el turno de preguntas para ver si alguien quiere animarse a preguntar a los ponentes. Por aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por sus exposiciones. Yo querría preguntar a Ana, en concreto, una pregunta muy directa. ¿Cómo España y Estados Unidos podrían aumentar sus lazos históricos, culturales, sociales, teniendo en cuenta la gran historia compartida, ¿no?, que tenemos España y Estados Unidos, y en concreto con esa comunidad hispana que en Estados Unidos cada vez tiene más importancia y tiene más participación en las industrias culturales? Gracias. Sí, bueno, yo creo que a través de la gente, como people to people, intercambios de la gente es como lo hacemos. Por ejemplo, algo que es muy importante para la embajada ahora, para nuestra embajada ahora, es aumentar el número de estudiantes españoles estudiando en Estados Unidos. Aquí en España tenemos cada año 30,000 estadounidenses estudiando. En Estados Unidos cada año es como casi 8,000 españoles que están estudiando en Estados Unidos. Entonces, sabemos que hay como 40,000 españoles estudiando fuera del país. Entonces, hay room for growth. Podemos aumentar este número un poquito. Entonces, estamos trabajando mucho en eso. Porque para mí y en mi experiencia, cuando gente tiene experiencia en otros países, es cuando pueden aumentar los lazos, pueden mejorar el entendimiento mutuo, y es la clave, sin duda. Y algo parecido sucede también en Reino Unido. ¿Cómo está afectando o cómo puede afectar el impacto del Brexit en todo esto? Gracias por eso. ¿No? Ya llegué, Nosotros quisiéramos aprovechar eso. Sin decir nada de Brexit, ¿no? Quiero comenzar diciendo que hay 13,000 españoles que estudian en el Reino Unido, ¿no? Entonces ya estamos muy bien. Entonces déjales ahí, están contentos, ¿no? No, pero está muy bien. Yo creo que es muy importante, como Ana dice, ese intercambio, porque cultural también es educativo, ¿no? Es que pasar 1 año, 2 años, 3 años estudiando en otro país es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces tenemos que mantener ese intercambio, y tiene que ser un intercambio. Los británicos tienen que venir aquí también para estudiar, ¿no? Y el español es muy, hablamos con eso el otro día con Luis, el español está creciendo en el Reino Unido. Nuestros jóvenes tienen que hablar español, tienen que mejorar en ese área realmente, ¿no? Porque aunque todo el mundo habla inglés, hay que hablar 1, 2, 3 idiomas. Es muy importante hoy en día. Entonces, yo creo que eso del idioma con los Estados Unidos es muy importante, ¿no? Sí. Para mí, los Estados Unidos va a ser un país hispánico, ¿no? Dentro de 40 años, ¿no? Por los demográficos, nada más que eso, ¿no? Va a ser, Claro. Entonces, todo el hemisferio va a ser hispánico, para mí, menos Canadá, ¿no? Canadá, bueno, los franceses pueden también tener su influencia ahí, ¿no? Pero en serio, ¿no? Entonces es una gran oportunidad, yo creo, ¿no? Porque el español en eso es un idioma muy importante. No solamente abre relaciones con España, que también es importante, pero con todo el hemisferio también. Entonces el idioma es muy importante. Del Brexit, querías hablar de eso, ¿no? Bueno, Brexit, sí, vamos a ver si ocurre primero, ¿no? Las cosas van a ser un poquito más complicadas con el Brexit, esto es seguro, ¿no? Pero como yo he dicho, nosotros entramos en 1973 en la Comunidad Europea, ¿no? Ustedes en 86, ¿no? Entonces, el uno o el otro estaba afuera por cierto tiempo también, ¿no? El British Council lleva 80 años aquí en España, ¿no? La mayor parte, uno de los 2 países estaba fuera de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces yo tengo
fe y confianza que vamos a mantener estos vínculos, ¿no? Puede ser un papelito Arm's más length. para llenar, Arm's length. puede ser que tenemos que un poquito más complicado, hay que trabajar más entonces, ¿no? Pero los vínculos van a seguir fuertes. Somos europeos, ¿ya? Somos europeos. Estar dentro o fuera de la Comunidad Europea es una cosa, pero ser europeo, vamos a seguir siendo europeos, ¿no? Vamos a seguir siendo al lado, vamos a tener buenas universidades, vamos a tener Harry Potter, vamos a tener todo que todavía tenemos, ¿no? Entonces hay que ser optimista en eso, yo creo, ¿no? Pero obviamente va a ser un impacto, tampoco quiero mentir, ¿no? Hay cosas que ni ellos saben ni yo sé. Vamos a ver, yo siempre, como ya dijo en el 1940, hay que ser optimista, hay que ver la parte positiva, hay que ver el people to people. Eso para mí no va a cambiar los gobiernos. Bueno, quién sabe qué van a hacer los gobiernos, ¿no? Pero los vínculos entre las personas, los estudiantes, van a escuchar música del Reino Unido, supongo que van a seguir escuchando, van a leer los libros del Reino Unido, van a seguir estudiando allá porque la calidad no cambia, ¿no? Entonces, sin ser un ostrich, ¿cómo es el ostrich? Yo no quiero poner mi cabeza avestruz, no quiero ser avestruz, ¿no? ¿Ya? Va a ser cambios, pero también muchas cosas van a seguir igual. Esto honestamente es mi opinión, ¿no? Y en esta competencia tan fuerte que hay con el inglés, ¿cómo se posiciona Francia? Bueno, nuestra política de promoción del francés no se construye en oposición a la enseñanza del inglés, ¿no? Porque esto sería totalmente absurdo y una lucha perdida. Sabemos hoy que, por supuesto, para cualquier ciudadano del mundo saber el inglés es la base. Nosotros lo que queremos, como lo dijiste, es que nos parece esencial para tener una mejor tasa de empleabilidad, para tener una visión plural del mundo. Nos parece importante conocer al menos una otra lengua más allá de su propia lengua materna y del inglés. Y es la lucha que también llevamos aquí en España, ¿no? Porque lamentablemente en el sistema escolar español solamente hay un idioma extranjero obligatorio, al contrario de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, y lo que lleva a un empobrecimiento de las opciones de enseñanza lingüística en el sistema educativo español, y lo lamentamos porque pensamos que es absolutamente necesario que los ingleses hablen portugués, que Falo un poco de portugués también, ¿no? por ejemplo, ¿no? Que los franceses hablen alemán, que los alemanes hablen español, etc. Nos parece absolutamente esencial, no solamente por motivos económicos, por motivos de viaje, sino por motivos de representación. Y yo pienso que el mundo se sentirá mejor si pudiéramos tener una variedad, una diversidad de representaciones. Completamente. ¿Más preguntas por aquí? Hola, bueno, muchas gracias a todos. Y quería hacerle una pregunta quizá más dirigida a Marc. Brexit aparte, es sobre Inglaterra, pues tiene una cultura muy formada y bastante bien definida, como nos has explicado, pero también sí que se ha granjeado un poco esa fama, pues de ser un poco también como importador cultural y de otras partes del mundo, y a lo largo de varios siglos y tal. Y quería preguntarte, pues, si eso genera algo de cierta controversia, por un lado, y luego si se gestiona esa cultura de la misma manera que la inglesa, o si se crea una diferenciación. Sí. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Para mí es como Trump en los Estados Unidos o Brexit, ¿no? ¿Esto qué significa, no? ¿Somos así o qué ha pasado, no? El Reino Unido ha cambiado completamente, porque para mí somos
hemos sido y vamos a seguir un país abierto, ¿no? Somos una isla, ¿no? Así de mentalidad, ¿no? Los jóvenes siempre quieren salir, los jóvenes quieren conocer el mundo. Si vas a Londres puedes comer cualquier comida del todo el planeta, ¿no? Cualquier día, porque todo el mundo viene hacia el Reino Unido, ¿no? Personalmente a mí me encanta eso, ¿no? Es un esfuerzo para nosotros, ¿no? Entonces, habla mucho el gobierno de Global Britain. ¿Yeah? Para mí, entonces, si salimos de la Comunidad Europea, esto no tiene que significar que no somos global ni abierto. Hay razones por eso. Yo creo que también hay que reconocer, ¿no? Ciertas cosas dentro de Europa, ¿no? Que tenemos que mejorar, digamos, ¿no? Y en un sentido mejor de adentro de afuera, pero bueno, tampoco es perfecto, ¿no? Pero sí es una buena institución la Comunidad Europea y ha traído muchas cosas muy positivas para los británicos y para la gente en España y en otros también. Pero hay que aceptar la votación, primera cosa, ¿no? Si la gente ha votado, aunque es por poco, hay que aceptarlo. Y luego es trabajar de manera positiva, mostrando para mí que vamos a seguir siendo un país como ustedes conocen, ¿no? Yo creo que sí, no hay otra manera, ¿no? Yo creo que cerrarnos es imposible. Hasta que puede ser una cosa positiva también. Ahora tenemos que realmente buscar cuál es nuestra relación con Europa, ¿no? Y como digo, en un sentido la Comunidad Europea no es Europa, ¿no? Es una parte de eso. Y es una parte muy importante y para mí muy bueno también. Pero hay que buscar la manera, ¿no? Hay que trabajar un poquito más. ¿Quién sabe? ¿No? Somos un país que siempre ha sobrevivido. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Somos gente que sobrevive, somos gente que trabaja, somos así, ¿no? Entonces vamos a buscar un futuro, no sé, mejor, peor o lo que sea. Personalmente, como por mi trabajo, yo espero que la gente nos vea con ojos como siempre abiertos, los jóvenes así, nuestra música un poco rebeldes en ciertas cosas, tradicionales en otras. Somos una contradicción de país, yo creo, ¿no? Cuando uno realmente lo vea, ¿no? Y la votación era una contradicción porque 48% votaron por quedar y 52% para no. Eso no significa que para mí el cambio, bueno, hay muchas razones por esta votación. Yo creo que no debe decir que es un país xenofóbico, es un país que mira hacia adentro. No podemos ser así porque somos una mezcla, igual de los Estados Unidos, ¿no? Somos un país hecho de inmigrantes, ¿no? Y hay que buscar lo bueno, lo positivo dentro de eso y hay que seguir con no sé si esto es para contestar, pero quiero seguir así pensando que va a ser así. Creo que había una pregunta por allí. Gracias. Bueno, enhorabuena al Instituto y a la sección de Derecho y Cultura del Colegio de Abogados por esta oportunidad. A mí me gustaría, bueno, representáis 4 modelos diferentes de gestión de política cultural. Yo creo que España representa un 5.º modelo, también totalmente distinto al de todos vosotros. Y a mí la visión actual me gustaría que me la dieseis vosotros a nosotros. ¿Cómo veis la estructura política territorial de la política cultural en España, teniendo en cuenta la corresponsabilidad o competencia entre comunidades autónomas y Estado? ¿Habéis tenido experiencias de dificultad en la gestión de los proyectos franceses, americanos, precisamente debido a esta estructura legislativa compleja que tenemos? ¿Creéis que sería positivo tener quizá alguna normativa marco a nivel estatal que facilitase? Y, por ejemplo, pongo un ejemplo, otro, aparte de esa competencia compartida entre comunidades autónomas y Estado. Y ¿habéis tenido dificultades? ¿Conocéis que es complejo, por ejemplo, los permisos de trabajo, la circulación de artistas dentro del territorio español? ¿Creéis que se podría mejorar esa situación dentro de España para que fuésemos más fáciles a la hora de trabajar? Yo puedo responder porque bueno, nosotros tenemos en España 6 institutos. Entonces, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Zaragoza. Entonces, trabajamos en todo el territorio
del país. Además, tenemos 22 escuelas francesas en todo el país y 21 alianzas francesas, que son asociaciones locales que no son del Estado, pero que participan, ¿no?, de la presencia y de la difusión de la cultura y de la lengua francesa. Entonces, trabajamos realmente de manera descentralizada. Y es verdad que es interesante, pero a veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, en materia educativa, yo firmo como directora general del Instituto Francés de España un convenio con el Ministerio de Educación sobre la cooperación educativa, las secciones bilingües. Y después, al principio, cuando llegué aquí como buena francesa jacobina, yo iba con este acuerdo firmado en Madrid a las distintas comunidades para decir, entonces ahora vamos a acatar este convenio, y todo el mundo se reía, ¿no? Entonces, rápidamente entendí que, bueno, no, entonces yo firmaba cosas a nivel nacional y firmaba otras cosas a veces contradictorias a nivel de comunidades. Es complicado también porque no voy a dar una lección de derecho español, pero por ejemplo, uno sabe trabajar en Alemania, porque, por ejemplo, en Alemania no existe Ministerio de Educación, no existe Ministerio de Cultura, existen políticas en los Länders, pero hay un marco nacional que todas los Länders respetan, ¿no? Y además el nivel de competencia de todos los Länders es igual. Entonces nuestros institutos franceses en Alemania son fáciles de gestionar porque es un sistema de transferencia de competencias, un sistema simétrico. Aquí no. Yo no trabajo de la misma manera en Bilbao que en Barcelona, para decir algo, o en Sevilla. Es totalmente distinto. Esto a nivel educativo. A nivel fiscal, por ejemplo, en el País Vasco tenemos que pagar un impuesto para artistas no residentes. Entonces, en el País Vasco, ¿no?, que queda cerca de Francia. Entonces, los directores de los festivales me dicen, yo tengo que pagar un impuesto de artista no residente, entonces no voy a invitar 3 artistas franceses, sino uno solo, ¿no? Y en Andalucía no existe este impuesto, ¿no?, de artista no residente. Entonces, y a nivel cultural a veces es un poco complejo porque me piden firmar, por ejemplo, convenios entre, yo tomo un ejemplo, entre Francia y la comunidad valenciana. Yo digo, no, yo como diplomática francesa, yo firmo con el Reino de España, pero podemos firmar un convenio técnico, sí, pero Francia, la República Francesa, no firma un convenio con la comunidad valenciana, perdón. Entonces, a veces es un poco complejo, y lo que a mí más a veces me dificulta, hablo de manera muy transparente, ¿no? Es también que finalmente las normas europeas a las cuales estoy acostumbrada llegan aquí también, hay particularismos, ¿no? Bolonia es algo finalmente un poco teórico, ¿no? Los acuerdos de Bolonia, ¿no?, sobre la organización de los diplomas, del currículum, ¿no?, universitario. Entonces, esto también a veces no ayuda, ¿no? Si por lo menos hubiera una triangulación, ¿no?, entre las especificidades de las comunidades autónomas, el gobierno central y las normas europeas, podría ayudar a poner un poco más de armonía para facilitar nuestro
nuestro trabajo. Porque es realmente yo como directora del Instituto Francés de España tengo que adaptarme a una gran diversidad de normas. Entonces estoy a favor de la diversidad cultural, pero en materia de políticas, sí, un poco más de coherencia ayudaría, creo, en la cooperación internacional. ¿Queréis añadir vuestro...? Yo llevo 6 semanas aquí, todo es fantástico. No he tenido ni un problema hasta ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, no, pero es cierto que hay muchas diferencias en eso. Hemos trabajado también con las comunidades, luego con el ministerio. Sí. Por ejemplo, en el programa bilingüe que tenemos ya 20 años, el British Council ha trabajado en eso. Y es posible, pero también hay que manejar muchos como puntos de vista un poco complicado y que para nosotros también incluso se nota que hay mucha variedad, ¿no? Entonces esto sí es un problema. Sí, yo de acuerdo con Anne que es complicado. No tenemos la ventaja de tener sitios en cada comunidad. Tenemos un consulado en Barcelona y la embajada aquí en Madrid. Entonces, no tenemos presencia en todas las comunidades, pero tenemos en la embajada españoles en mi oficina que han estado trabajando en esos asuntos por mucho tiempo y ellos tienen relaciones muy buenas con todas las comunidades. Normalmente estamos trabajando con comunidades en asuntos de educación y de inglés. Y realmente nosotros firmamos convenios con la comunidad, con el gobierno, pero hemos firmado muchos convenios con cualquier persona, pero tenemos el problema de que nosotros no tenemos no somos el British Council, no somos el Instituto Francés. Entonces, a veces el gobierno español no nos reconoce como una entidad de gobierno cuando, por ejemplo, quisiéramos enseñar American English de parte de una compañía, una empresa de sector privado, no son reconocidos porque no son parte de la embajada, aún estamos promocionándoles y quisiéramos que estén en cualquier comunidad, pero porque no son la entidad parte del gobierno, es muy complicado. ¿Más preguntas por allí? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. Quería hacerle una pregunta a Ana Duque. Desde el punto de vista de Estados Unidos, un país con tanta cantidad de hispanohablantes, ¿crees que España tiene o sigue manteniendo un poco la iniciativa de la promoción de la cultura hispánica o que quizás eso se ha ido desplazando hacia, pues no sé, México como principal foco de exportación de cultura hispánica u otro país sudamericano? O se hace a lo mejor desde España más a nivel institucional, pero digamos que la calle la ha ganado quizás el inmigrante sudamericano. Yo creo que depende en el estado, en Estados Unidos. Hay lazos muy fuertes entre España y la comunidad hispana en Estados Unidos. Aquí tenemos programas donde promocionamos esos lazos a través de algunas organizaciones. En California, en Texas, en algunos estados, la presencia de España, aún en Texas, que está al lado de México, es muy fuerte. Y creo que realmente España... Y otra cosa que iba a decir, que nosotros tenemos un convenio con el gobierno de España y no sé el número de profesores españoles que España manda a los Estados Unidos, pero es mucha gente. Tal vez, quiero decir, 10,000, 8,000, no sé, pero hay muchos profesores de español de España en Estados Unidos. Entonces, yo creo que depende del estado, pero nosotros aquí en la embajada estamos trabajando para asegurar que esos lazos pertenecen. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a los ponentes por habernos ilustrado en las políticas de cada uno de los países. Muy interesante.
sobre todo muy exhaustivo, y hemos podido ver cómo pues existen puntos de vista distintos, pero al final se trata de tratar de coordinar un poco de una forma o de otra, con mayor o menor intervención estatal, esas industrias culturales. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta nueva jornada del Instituto Cervantes y la sección de Cultura. Muchas gracias.